Ok, la reunión de hoy día va a tratar desde el Génesis prácticamente hasta el Apocalipsis. Vamos a saltar el tema de los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios. Ok, recordemos, desde el punto de vista bíblico del lenguaje, hay la palabra tiempos, que es el cronos, que es los tiempos normales que nosotros tenemos, y el tiempo kairos, que es el tiempo de Dios. O sea, en su tiempo, el tiempo de Dios, kairos. Y le puse como subtítulo la palabrita ni un minuto antes ni un minuto después. Le digo esto porque un día estaba yo orando para que por alguien, no voy a contar los detalles tanto, y estaba diciendo el Señor, ya pues el momento que la persona parta es ya el mejor momento, en mi opinión. Y el Señor en ese momento me habla y me dice, ni un minuto antes ni un minuto después, con mucha suavidad, con mucha dulzura. Pero yo me sentí cacheteado por decir, ¿cómo se me ocurre decirle a Dios que no se le pase el tiempo, se vaya una vez como si yo supiera mejor que Él? Y lo que Él me está diciendo es, yo sé cuál es el mejor tiempo para cada cosa. Muy bien. Entonces, con eso, vamos a comenzar desde el Génesis. Dios siempre habla de los tiempos. Los tiempos de Dios siempre son perfectos, pero a veces Dios te dice cuánto es el tiempo y determina tiempos. Por ejemplo, a Noé se le ordenó hacer un arca. Él no sabía cuánto le iba a demorar, demoró más de 100 años. Pero sencillamente, ¿qué hizo? Él obedeció. El Señor le daba más instrucciones y iba construyendo. Imagínense en una época bíblicamente que no había barcos, no se conocían, y hace un barco en tierra seca, o sea, en medio del continente, ¿no? Y el agua lo levanta, o sea, no es que los hicieron en el mar. Entonces, ¿cómo lo iba a hacer? No sé, sencillamente empezó a obedecer, y cada paso iba obedeciendo y hizo el arca. Pero después, cuando había terminado el arca, le dijo, hay 7 días para que venga el diluvio, para que venga la lluvia, que él ni siquiera sabía que era lluvia, por si acaso, porque nunca habían visto lluvia hasta ese momento. La Biblia dice, claro, que de la tierra salía como un vapor que humedecía todo, era como un invernadero con un clima todo parejo, todo controlado, todo muy lindo, muy perfecto, como Dios lo había hecho. Y ahí viene el diluvio. Pero le da 7 días. O sea, y a los 7 días exactos comienza a llover. Son los tiempos kairos. A veces, como les digo, son revelados cuántos son, a veces no. Y después ya el Señor dice totalmente lo de los 40 días y 40 noches que va a llover. Y efectivamente fueron 40 días y 40 noches. Lo que quería hacer con este primer punto es que desde el comienzo Dios muestra sus tiempos y cómo son los tiempos que Él ha determinado. Cuando Él determina un tiempo se va a cumplir. Cuando te dice cuando ocurra tal cosa, eso quiere decir que no sabemos los tiempos, pero cuando ocurra eso va a pasar, porque ese es el tiempo de Dios. No es un cronos, es un kairos. Ok, vamos ahora a otra parte de la Biblia que sigue en el Génesis, sigue en el Génesis. Se dan cuenta que pongo en el primer nota Abraham y en el segundo pongo Abraham. No es un error, por si acaso. Es que cuando se escribió el primero, Dios todavía lo había llamado Abraham y recién le cambió de nombre en la parte posterior, que eso es otro tema que no vamos a conversar ahora, por qué Dios le cambió el nombre a Abraham, ¿no? Ok, cuando Dios le promete a Abraham que iba a tener un hijo de Sara, ¿ya? Desde que le prometió hasta que ocurrió, pasaron como 30 años, ¿ok? Pero en el intermedio, Sara dijo, bueno, ya no puedo, yo ya soy mucho mayor, ya no puedo, así que le presentó a su esclava para que tuviera hijo con esclava, para que ese hijo fuera como fuera hijo de Sara, porque esa era su forma de decir, bueno, pues yo ya estoy demasiado vieja, Dios quiere que tenga un hijo, lo voy a tener como un hijo por intermedio de otra persona, ¿no? Y ese hijo fue Ismael, que fue padre de naciones también, pero no era el plan de Dios. Porque cuando Dios dijo, en Sara te voy a tener hijo, te voy a traer a esta descendencia, lo trajo en Sara. Pero se toma su tiempo. El problema está cuando no esperamos sencillamente y confiamos que Dios tiene su tiempo, metemos la pata. Y ese hijo fue una metida de pata por varios motivos que tampoco interesan ahorita, pero vemos, el tiempo de Dios es el tiempo que tenemos que esperar. Luego otra promesa que Dios le hizo a Abraham es que sus descendientes iban a ser tan numerosos como las estrellas del cielo, que iban a ser incontables. Cuando le da esa promesa, no tiene ni un solo hijo. Tenía
era de edad avanzada también. Entonces no había posibilidad, pues, de que fuera una descendencia numerosa, ¿no? Después tiene a, ¿cómo se llama? A Ismael, luego tiene a Isaac. Isaac, o sea, un hijo con Sara, y no más. Y luego cuando Sara muere, se vuelve a casar y tiene unos cuantos hijos más que no menciona la Biblia cuántos son, pero que no tuvieron herencia con ¿cómo se llama? Con Isaac. Pero de Isaac nació dos hijos nada más. Mira, no es que sea mucha cantidad. Esaú y Jacob. De Esaú vinieron pueblos completos, naciones que se formaron de él. Y de Jacob vinieron 12 tribus. Las 12 tribus también se reprodujeron. Y posteriormente, poco a poco, llegó a ser tan numeroso como las estrellas del mar. Han nacido de él la nación judía, la nación israelita, muchos de los descendientes árabes son de la línea de Abraham también en la carne. O sea, dijo, tu descendiente van a ser tan numerosos como las estrellas del cielo. Y son numerosísimas. Dios promete, pero no dijo cuándo. Pero sucedió, porque lo prometió y punto. Ok. Entonces dice acá, Dios no le dio fechas, solo promesas. Y lo hizo en su tiempo, el tiempo de Dios. Recordemos que Abraham se le llama el padre de la fe. ¿Por qué? Porque dice que Abraham le creyó a Dios. Dos hechos importantes. Uno es cuando Dios lo llama a Abraham y le dice, ven a la tierra que te mostraré. Que te mostraré. Ni siquiera le dijo a qué tierra. Y él fue sin saber a dónde iba. No le dijo, acá 3 meses vas a llegar, en un año, no. No le dijo nada de los tiempos ni dónde era. Tú anda por donde yo te mando, punto. O sea, los tiempos y los caminos de Dios. Y luego cuando Dios le pide que sacrifique a Isaac, dijo, bueno, el Señor suplirá, si Él me lo pide, Él sabe por qué lo hizo. Entonces, bajo esa obediencia a la palabra, porque Él promete algo y punto, fue llamado amigo de Dios y el Padre de la fe. Entonces, nuevamente, en los tiempos kairos. Muy bien, seguimos. Después, obviamente, como repetimos, nació Isaac, de Isaac nacieron dos hijos, de Esaú y Jacob, de Jacob nacieron 12 hijos, el 11º José. José pasó, ya sabemos la historia de José básicamente, pero vamos a verlo como tiempos, ¿sí? José tuvo un sueño, más o menos cuando, un momentito acá, vamos a borrar esto, listo. Desde el sueño de José pasó mucho tiempo hasta que lo hicieron esclavo. ¿Qué sueño tuvo José? José tuvo el sueño de que su padre, su madre y sus hermanos estaban alrededor suyo, se arrodillaban y lo reconocían como si fuera una adoración, no hacia Dios, pero como reconocimiento. Ese fue el sueño que cuando lo contó a sus hermanos lo odiaron, decidieron matarlo. Y ahí vino que lo vendieron como esclavo. Entonces, el sueño que Dios le dio es que su familia lo iba a tener a él como el más importante. Se cumplió, por supuesto, pero no en ese momento. Por lo que él hizo, terminó de esclavo. Al terminar de esclavo, lo compró Potifar y fue esclavo de Potifar en la casa de Potifar, pero como era muy hábil, lo puso de administrador y aprendió a administrar. Aprendió a administrar, digamos, lo de Potifar. Y de ahí entró el asunto de la esposa de Potifar que quiso tener amor con él y lo acusó de hacer algo que él no había hecho y terminó en la cárcel. En la cárcel también fue administrador. Entonces, él fue entrenado. Ojo, esos periodos fueron de gran entrenamiento. Y estuvo preso en una cárcel en Egipto también por un montón de años. Ahí conoce al copero del rey y al panadero del rey y ellos tuvieron unos sueños y le revelan los sueños. Salen de ahí y él le dice, cuando salgan acuérdense de mí, que mi sueño, que la que les he revelado es cierto para que me ayuden a salir de acá. Salen y se olvidan por completo de José, a pesar de que los sueños se cumplieron, como había profetizado José. Pero estaba preparándose hasta que viene el sueño del faraón en el momento adecuado. Este copero se acuerda de que José interpretaba sueños y lo interpretaba muy bien y le dijo al faraón. Entonces el faraón lo llama, interpreta el sueño, el faraón siente que la interpretación es recontra correcta y lo nombra segundo del reino. Ahora te dices, por interpretar un sueño lo va a poner de segundo del reino, no tiene sentido, ¿no? Ahora, ¿por qué tiene sentido?
Porque obviamente cuando traes a alguien delante del rey, averiguas todo su pasado. ¿Y qué averiguaron? Que había sido pues una persona que había tenido una familia, que ahí administraba, luego administró muy bien con Potifar, me demostró una habilidad enorme administrando, luego en la cárcel siguió administrando súper bien, o sea, sus antecedentes eran buenísimos. Y cuando revela eso, dice, ¿a quién pues le voy a dejar este encargo de Faraón? Este es el hombre indicado. O sea, todo lo que le pasó fue para que pudiera estar en el puesto más alto de Egipto después de Faraón. Es el segundo de todo Egipto. Y tú dices, ¿en qué tiempo? En el tiempo Kairos. Y ahí fue cuando vienen sus hermanos y su padre, ¿no? Y él lo tienen que honrar a él como el centro de todos, ¿sí? Fíjense cómo ese sueño se cumplió después de bastantes años, pero pasó varias cosas. Nosotros a veces, y ese es el punto, que esta vida de José es interesantísima para saber que lo meten primero de esclavo y ¿qué hacen? Ay, soy esclavo, ya no sirvo para nada. Si estás en un problema, una dificultad, ¿qué hace? No sirvo para nada. Yo tengo un Padre que es mi Dios y que Él está conmigo siempre. Y voy a hacer lo mejor hoy día con Él, porque Él está en mí, representándolo a Él en lo que tenga que hacer, como papá, como hermano, como amigo, como portero, como hijo, como trabajador, como lo que sea. Entonces, en esa actitud, y esa es la actitud de José, cada día. Y fíjense, le fue muy bien, ¿no? Estaba subiendo como administrador ahí, lo reconoció. El mismo Potifar dijo, te doy todo el poder sobre todo mi propiedad, solamente sobre mí y sobre mi esposa. El resto, tú manejas todo. Pucha, es una posición de jefatura alta, ¿no es cierto? Y cuando ya está en eso, la pierde. Y otra vez vuelve a adquirir. O sea, cuando tenemos caídas, nosotros como hijos de Dios, todo lo que son caídas son para volvernos a levantar. Porque dice que el Señor nunca deja postrado al caído, porque ahí lo va a levantar. El Señor nos va a levantar. Esa es la promesa. Obviamente tenemos que confiar en Él, porque si no confiamos en Él, no nos apoyamos en Él, no vamos a estar sobre la roca y no vamos a poder levantarnos, ¿no es cierto? Siempre sobre la roca. Muy bien. Ahora, el otro episodio es el de Moisés. Estamos ya en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, y Moisés, cuando tenía 40 años, era el hijo de la hija del faraón, porque lo había adoptado, ¿no es cierto? Entra y dice, yo voy a, ¿no?, ayudar a este pueblo, igual a liberar al pueblo de Israel, y mata a un egipcio en el camino, y termina 40 años de pastor. Ojo, el puesto de pastor o el trabajo de pastor en Egipto era lo más despreciable que había como trabajo. Eran vistos como la gente más baja. Si te tocaba, ese era lo más bajo. Entonces, miren, ¿eh?, de ser hijo de la hija de Faraón, o sea, posición muy alta dentro de Egipto, pasa a ser lo más bajo. Y tú dices, el plan de Dios, lo sabemos ahora. Y no estuvo un día, no estuvo dos, estuvo 40 años. Ahora, ¿por qué tanto tiempo? Porque mientras más alto es el ministerio que Dios te tiene que poner, más tiempo te tiene que entrenar. Si tú vas a hacer un entrenamiento para barrer casas, no estamos despreciando nada, por favor, agarra una escoba, cómo barrer el trapo, en qué dirección, cuando tiene húmedo, cuando está seco. Una semana te sobra el tiempo para aprenderlo, ¿correcto? Con un buen profesor, entrenando una semana te sobra. Pero si vas a estar de anestesiólogo, por decirte, son años de entrenamiento para poder hacer eso. No estoy diciendo que el anestesiólogo es mejor que el barrendero, te estoy diciendo que para lo que tengas el Señor que hacer, el entrenamiento tiene diferente duración y tiene que formarte en varias áreas. Tiene que formarte espiritualmente, tiene que trabajar tu orgullo, tu paciencia, lo que sea, lo que tiene que trabajar contigo para la misión. Y según cada misión y lo que va a durar una misión, porque no necesariamente vas a hacer lo mismo todo el tiempo. Y en esos cambios te tienen que formar y entrenar. El entrenamiento casi nunca es fácil, pero si tenemos la visión, es como esto de acá. De Moisés, 40 años de pastor. Luego, por supuesto, entra y es el líder israelita, reconocido. La palabra de Moisés, hasta la época de Jesús era Moisés, y hasta ahora. Moisés es para los judíos el centro. Fíjense, 40 años, pero para llegar al nivel que tenía que llegar, por eso tomó 40 años. Luego, la otra cosa es
El pueblo de Israel, ¿qué es el pueblo de Israel? Son los hijos de los 12 hijos de Jacob, los 12 tribus de Jacob, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no estuvo 400 años esclavo en Egipto como algunos enseñan, mentira, porque inicialmente no entran de esclavos. Cuando entran, José presenta a su padre y el faraón le da la mejor tierra de Egipto, Gosén, que es una zona con irrigación todo el año, o sea que tenían cultivo y más comida que todo el resto, una zona que podían tener sus ganados, excelente. Y estuvieron en esa condición privilegiada hasta que subió un faraón que no conocía a José, así dice la Biblia, hasta que subió un faraón que no conocía a José, o sea, ni siquiera había escuchado hablar de José. Eso pasó un buen tiempo. Y estuvieron, no sabemos bien cuántos años, como unos 100, 120, un poco menos de años, de esclavos. ¿Para qué fue la esclavitud? ¿Para qué ese tiempo de esclavitud? Para poder ser liberados y poder entender lo que es libertad. Cuando nos va todo bien, no aprendemos a estar agradecidos. Cuando aprendemos a estar agradecidos, las cosas nos van mucho mejor, porque el agradecimiento es reconocer a Dios en cada paso de nuestra vida. Entonces, estamos reconociendo cada vez que pasa algo, que Dios en su tiempo caído nos está dando algo. Y ahí nos bendice. Pero también necesitamos darnos cuenta de que somos esclavos. Antes de Cristo éramos esclavos del pecado. Ahora no somos esclavos del pecado, pero todavía tenemos algunos pecados que no hemos logrado sacar. Algunos que sabemos cuáles son y otros que no sabemos cuáles son. Eso es un ejemplo cuando el rey David oró, Señor, muéstrame los que me son ocultos, ¿no es cierto? Ese punto de esclavitud, que no somos esclavos, porque Dios es nuestro propietario, pero entendamos eso, que todavía estamos atados o sujetos o no libres de ciertas debilidades. Y todas esas requieren un tiempo, ¿para qué? Para que entendamos que tenemos esa debilidad. ¿Para qué? Para que queramos librarnos y buscar esa libertad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad, en este caso, es darte cuenta que te crees una mentira o que eres muy orgulloso o lo que sea. Te das cuenta. Es verdad que eres orgulloso. Entonces, eso, esa verdad, al darte cuenta de que no eres perfecto, que tienes fallas, te ayuda a ser libre. Entonces, también pasa un tiempo. Tuvieron que estar presos para poder desear. Imagínense, y ahí para mucha gente decía esto, imagínense que el pueblo de Israel no estuvo preso, estuvo en muy buen estado, ¿ya? Y está en la tierra de Gosén. Cuando Dios le decía, ok, es tiempo que nos vayamos a Canaán. Canaán, ahí no hay irrigación, el terreno es mucho peor. Acá tenemos río, tenemos mar, tenemos cultivos, esa zona está increíble, el clima es impresionante. De acá no nos movemos. Pero estando esclavos, sí querían ser libres de la esclavitud y ahí pudieron seguir a Dios. O sea, para cada uno de nosotros hay una situación y un tiempo, ¿no? Ok, seguimos. Pero después, cuando Dios ya los trae a la tierra de Israel para que entren, ellos no creyeron. Al no creer, tuvieron que pasar 40 años en el desierto para que todos los que no creían y no aceptaban no entraran, porque Dios quiso llevar a la tierra prometida gente que realmente eran de un solo corazón, de una sola mente. Entonces tuvo que pasar un tiempo, que también fueron otros 40 años. Miren, 40 años fue lo de Moisés, el desierto, y luego 40 años en el desierto. Ahí hubieron solamente 2 personas que sobrevivieron eso. Moisés falleció antes de entrar, fueron 2 personas, Josué y Caleb, que eran los 2 únicos que creyeron a Dios cuando estaban entrando en la tierra de Canaán y dijeron, sí podemos, y el resto no creyó. Josué pasó 40 años en el desierto, formándose como ayudante y siervo de Moisés, para que a los 40 años, cuando Moisés fallece, él queda a cargo del pueblo de Israel. O sea, le tomó un buen tiempo. Era como de 60 años cuando entró a la tierra prometida. ¿Sí? Y también ese es un tiempo de kairos, de entrenamiento. O sea, inclusive, y Josué fue una persona que realmente seguía a Dios bastante de cerca. Fue un buen ejemplo de eso. Estuvo bien entrenado, ¿sí? Por, por Dios y por sus maestros acá. Muy bien. Josué, dice acá, esperó. Rosy, ¿hay algún volumen por ahí prendido? Si lo puedes apagar, por favor. Josué esperó 40 años para entrar a la tierra prometida como sucesor de Moisés, que es lo que estaba comentando ahorita. Seguimos.
Y ahora es otro tiempo, ahora miren, ¿ah? Llegaron a la tierra prometida, ya era para entrar. Dios escogió el momento del año en que el río Jordán era más caudaloso, cuando era más caudal, para que lo cruzaran. Hay épocas del año que se puede cruzar con cierta facilidad, pero no. El momento que elijo para cruzar era el más caudaloso. O sea que, y Dios les hizo un milagro. Paró el río para que pasaran por seco. Y la condición fue, pongan el arca con 4 sacerdotes, ¿no? Y los sacerdotes lleven el arca y pisen y métanse hasta pisar el río y quédense ahí al borde. En ese momento se secó el río y entraron todo el pueblo de Israel, toditos pasaron, y luego al final el arca cargada cruza y pasan al otro lado. El momento que pasa al otro lado por completo, el río vuelve a pasar de nuevo. El tiempo Kairos. Dios escogió un tiempo en que no era un río pues poquito, que bueno, que parar el agua no era tan milo, no. Paró un río caudaloso, así como abrió el Mar Rojo, abrió como señal de que era en su tiempo. El tiempo de Dios para entrar a la tierra de Israel. Miren, ¿eh? Ok. Ahora, Dios le dijo a Josué, entra y vas a conquistar Jericó. Entonces pasan el río, hacen unas señales, dejan unas construcción ahí para recordar que habían pasado por ese sitio y van hacia Jericó. Y paran en la llanura justo antes de Jericó. Y Dios le dice, ¿ataca Jericó? No. Le dice, ahora vas a circuncidar a todo el pueblo de Israel. Circuncidar. Estamos hablando, todo el pueblo de Israel, la mayor parte tenía más de 20 años, había de 10, 15 y todo, pero a todos los varones, sin excepción. ¿Qué ejército puede pelear circuncidado? Y dice la Biblia que estuvieron ahí en ese valle descansando hasta que se recuperaron. Y eso son 3, 4, 5 semanas, más de un mes. Estuvieron ahí. Lógicamente, humanamente, tú entras a un ejército y lo pones en una situación que no puede pelear. No, para nada. Pero Dios había preparado. ¿Se acuerdan cuando entraron un par de espías a Jericó y la prostituta les dijo, entre otras cosas, que todo el pueblo estaba con miedo porque habían visto el rey, el Dios tan poderoso que tenía el pueblo de Israel y que los iba a destruir y por eso se encerraban para no salir? O sea, le tenían miedo, Dios había puesto ese miedo en el corazón de ellos de tal forma que cuando bajaron, los circuncidó como declaración de que eran el pueblo. Entraron a la tierra prometida y eran el pueblo de Israel. Tiempos de Dios, tiempos kairos. Ok, seguimos. Y ahora, otra cosa loca, entre comillas loca, porque es lo que tenemos que aprender. Le dice, den una vuelta alrededor de Jericó un día. Al día siguiente otra vuelta. Y le va diciendo, pero en esa vuelta todo el pueblo va a ir en total silencio. No van a decir nada. Les hablan, le dicen ustedes calladitos, les insulten, calladitos. Y el pueblo obedeció. Una vuelta. Al día siguiente, otra vuelta a la ciudad. Día 3, día 4, día 5, día 6, una vuelta a la ciudad. Y el día 7 le dice, ahora van a dar 7 vueltas. Y cuando terminen las 7 vueltas, se van a poner todos mirando hacia la pared y van a tocar las trompetas y van a gritar con toda su alma. En ese momento, cuando hacen eso, obedecen, los muros de Jericó caen y todos avanzaron y tomaron Jericó. A la primera. Dios, ¿por qué lo hizo así? Podía haber hecho sin ninguna vuelta, correcto. Pónganse todos alrededor y yo voy a hacer caer la muralla. Pudo haberlo hecho el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Lo hizo el séptimo. Como el séptimo día, así como Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo, ¿sí? Igual hizo con la conquista de Jericó. Y hizo dar 7 vueltas el último día, como indicando, esto no es casualidad, esto es mi plan, esto es mi tiempo, y por eso repitió el número 7 una y otra vez en el evento, porque nada hicieron ellos, todo fue obedecer. Eso sí, lo que hicieron fue obedecer lo que Dios le decía, que desde el punto de vista de guerra y esto no tenía lógica, más bien era como para desanimarse, pero era el tiempo de Dios, dar la cierta vuelta. Entonces, a veces Dios nos pide cosas, y por eso doy este ejemplo, a veces nos pide cosas que las vemos como, no pues, no tiene sentido.
A mí me las ha pedido varias veces, pero como ya lo conozco por los años que Dios hace cosas muy especiales y saca unos resultados increíbles, entonces cuando me hace algo de ese tipo, digo, bueno, Señor, yo ya sé que mis caminos no son tus caminos, y que tus caminos no son los míos, ni tus pensamientos los míos, y que tú sabes cómo es, así que acá estoy. Haz como tú sabes qué haces. Y esa actitud hace que tengas unas victorias enormes, porque puede ser cosas que Dios te pide que pueden ser totalmente ilógicas para el mundo. ¿Sí? ¿Ok? En el tiempo kairos de Dios. Ok. Ahora pasamos al libro de Samuel, en el primer y segundo libro de Samuel. Las primeras, Samuel fue el último de los jueces de Israel y Saúl fue el primer rey. David fue el segundo. Ok, Saúl ya era rey y Dios dijo, no lo quiero como rey, pero no le quite el reino. Y le dice a Samuel, anda a la casa de Isaí, en tal sitio, y vas a ungir al que yo te muestre. Ojo, al que yo te muestre. Entonces, llegó ahí, a Isaí lo recibió porque era pues el profeta y toda la cosa, y dijo, por favor, que vengan tus hijos. Y traen al mayor primero, grandazo, músculos, guapo, así todo, experto en guerra. Apenas lo vio, Samuel dijo, este es, pues, este es el que Dios va a ungir. Y yo le dije, no es este. Entonces Samuel dijo, el segundo, no es este. El tercero, el cuarto, dijo, no es este, no es este. Y se acabaron los hijos. ¿No tiene más hijos? ¿Se acabaron? Ah, bueno, tengo otro hijo que está, ¿cómo se llama? Cuidando los rebaños. Tráelo. Y ese, al que el padre despreciaba, a ese lo escogió Dios. Pero fíjense, él lo unge y ya sabe que es el rey que viene, pero tenían que mantenerlo en secreto, ¿sí? Pero ya sabía que era el rey que viene. Tuvo que esperar, acá en la parte tercera dice, espera hasta los 30 años para ser rey de Judá y 7 años más para ser rey de todo Israel. O sea, desde que lo ungen hasta ser rey de Judá, 30 años de espera. Y vamos a retroceder al anterior. En el anterior dice que sirve y respeta a Saúl el rey como ungido de Jehová. Saúl le pedía algo y él obedecía. Hasta tal cosa, él obedecía. Tanto es así que todo el pueblo tenía una fe enorme y Saúl tuvo celoso y quiso matar, tuvo que huir. Pero en 2 ocasiones, vamos a contar una de ellas nada más, entró a un sitio, estaban escondidos en una cueva y entró el rey Saúl para descansar porque lo estaba persiguiendo y se quedó ahí. Lo tenían a la mano, podían haberlo acuchillado, matado y ya se acababa el asunto. Pero David dijo, no tocaré al ungido de Dios. En el tiempo que él diga, no, ahorita que yo puedo. Lo que se hizo fue cortar un pedazo del manto, ¿sí? Y cuando Saúl estuvo lejos, le muestra, por si acaso, yo te he respetado, yo te he respetado. Este manto yo te lo he cortado porque yo no voy a tocar al ungido de Dios. Ese uno de los puntos más importantes porque Dios dijo de David, este es un hombre de acuerdo a mi corazón. Esperar los tiempos de Dios. Esperar el tiempo que sea necesario. 37 años, pero fue rey. Ok, ahora, David quería construir el templo. Y Dios le dijo, tú no vas a construirlo porque tú eres un hombre de guerra. Será tu hijo que venga. Ok, pero fíjense, él no lo construyó, pero preparó madera, piedras, oro, los instrumentos, las vasijas, y se lo dejó casi todo listo ya para que su hijo pudiera construirlo. ¿Ok? Entonces, sí, yo no lo puedo construir, pero voy a hacer lo mejor que pueda para mi Dios. Él lo hará en su tiempo, pero yo voy preparando lo que yo puedo hacer para el plan que Dios tiene para adelante. Mira, otra vez los tiempos Kairos. Ese es uno de los grandes motivos, ¿no? Y varios más. David, un hombre a la medida de corazón de Dios. Porque si vemos la metida de pata de David, también tenía sus buenas metidas de pata, ¿no? Pero ese es el punto. Cuando Dios decía algo, eso es la parte para él. ¿Ok? Y ahora vamos, otro tiempo importantísimo. En la profecía de Daniel 9, en el capítulo 9 de Daniel, hay una profecía que es la profecía de 70 semanas. Daniel hace algo muy interesante antes de recibir la profecía. El profeta Jeremías había profetizado que 70 años estaban determinados sobre Israel de
de vivir fuera de su tierra, que iban a ser tomados por Babilonia, iban a estar expulsados de su tierra por 70 años. Entonces, justo se cumplieron los 70 años y Daniel se postra a pedir perdón y a orar, Señor, se han cumplido los 70 años que tú has dicho. Daniel no oró en el año 69, no oró en el año 71 por esa cosa. Oró en el año que Dios había prometido. Este año se cumple. Señor, ya se cumplió. ¿Qué hacemos ahora? ¿Me entiende? Ya se cumplió. O sea, ¿qué quieres que haga ahora? Porque tú dijiste que los 70 años íbamos a ser libres, así que ¿ahora qué hago? ¿Me voy, arranco, hablo? ¿Qué hago? Ese es otro ejemplo enorme de confiar en el tiempo del Señor. Si el Señor dijo algo, lo creo y lo ejecuto. Y ahí pasa algo, pasan varias cosas, pero una de las cosas más preciosas es que le dio la profecía de las 70 semanas. Esta profecía de las 70 semanas es una profecía impresionante. Para mí es una de las profecías más preciosas de todo el Antiguo Testamento. Hay profecías del Nuevo Testamento que Jesús mismo tiene en Mateo 24, pero digamos del Antiguo Testamento, para mí esta es la más increíble. Y encima ya se cumplió la mayor parte. Ahora vamos a ver, ¿qué es la profecía de las 70 semanas? Las 70 semanas dice, desde el momento en que se dé la orden para la reconstrucción de Jerusalén, no del templo, de la reconstrucción de Jerusalén, hasta la muerte del Mesías príncipe, van a pasar 69 hebdómadas. Y luego hay una hebdómada más determinada sobre tu pueblo. ¿Qué es una hebdómada? Periodo de 7 años. 7 por 70 son 490, menos una son 483. Muy bien. Desde que se dio la orden, porque está escrito que el rey Artajerjes Artajerjes I dio la orden para la reconstrucción de Jerusalén, empezaron a construir la ciudad, los muros, todas esas cosas. ¿Y cuándo muere Jesús? Hasta la muerte del Mesías príncipe, exactamente 483 años después. Exacto. Miren qué increíble. ¿Qué cosa hizo Daniel? Yo creo en tus tiempos, Señor. Tú dijiste 70 años, acá estoy. Ok, tú crees, te voy a usar como canal. En 483 años va a morir el Mesías que ustedes están esperando. Y tú dices, mucha gente dice, pues los judíos no sabían nada. Un momentito, hay un pasaje en los Hechos que es bien interesante. En Hechos 2:5 dice así. Vemos que historia de los israelitas que se mudaron a Jerusalén y estuvieron presentes en el día de Pentecostés y ahí recibieron el Espíritu Santo y formaron la iglesia primitiva. Vamos a ver este detalle. Mucha gente dice, bueno, pues los judíos siempre viajaban para las fiestas. No, cuando tú lees, dice que estaban viviendo ya en Jerusalén gente de muchos países que eran judíos que habían venido a la tierra prometida. ¿Para qué habían venido? Porque conocían la profecía de Daniel. Sabían que estaban en la época que tenía que manifestarse el Mesías, ya estaban esperándolo. No lo habían visto en vivo cuando estaba Jesús, no lo aceptaron, pero estaban ahí y el día de Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo, ¿sí? Y empezaron a hablar en lenguas y todo, los que estaban escogidos y llamados, escucharon las lenguas y se maravillaron, dijeron, wow, esto es, y quisieron eso. Los que no estaban buscando a Dios, no estaban queriendo nada con Él, lo que escuchaban decían, no, estos estaban unos borrachos, entonces no escuchaban las lenguas, escuchaban la parte humana, los otros escucharon la espiritual. Y en esa semana, ese día más la semana siguiente, 8,000 hombres entraron a la iglesia, más mujeres y niños. Se calcula que cada hombre pues tendría, no sé, cuánto, ¿no? Mujeres y niños y adolescentes. Es decir, es una barbaridad de gente. 8,000, ¿qué cuánto será? 25,000, 30,000 personas. En una semana ya tenían la cantidad de gente que formaba la iglesia primitiva. Y ahí comenzó todo el asunto, ¿no? Que nuevamente, los tiempos de Dios. Ellos estaban ahí esperando la promesa del Mesías. Aunque no lo reconocieron a Jesús mientras estaba vivo, pero cuando llegó el Espíritu Santo, ahí se manifestó de tal forma que empezaron a aceptar y se comenzó la iglesia. El grupo inicial, si Jesús hubiera tenido 30,000 personas para cuidar, les digo una cosa, sinceramente, qué difícil es cuidar tanta gente. Con 12 apóstoles, que era un dolor de cabeza, y 70 discípulos más, era un dolor de cabeza. No estoy hablando que le dolía la cabeza a Jesús, ¿no? Pero es complicado. Puede ser el Hijo de Dios, y es el Hijo de Dios, y es nuestro Señor y Salvador, pero un número que pudo formar, y de ese número que pudo formar, de ahí
dio los líderes para poder formar la iglesia. Porque si no, hubiera estado demasiado hecho. El Señor sabe sus tiempos, nuevamente, sabe sus tiempos. Esa gente ya estaba en Israel para recibirlo a Él, pero no se les manifestó a Él, a ellos. Se manifestó por medio del Espíritu Santo cuando ya tenía un equipo de gente que podían seguirlos. Otra vez, tiempos kairos. ¿Ah? Interesante. Porque Jesús tú lo ves cuando fallece en la cruz, ¿quién estaba? Nadie. El ladrón al costado y otro ladrón, punto, no había nadie más. Y los soldados, ¿no? Era un fracasado a los ojos del mundo, pero nosotros sabemos que era la victoria y que nuestra victoria hasta ahora, ¿no? Ok. Luego falta una semana más que ya le hemos explicado en la profecía de Daniel qué significa. Pero fíjense ese detalle, otros tiempos kairos. Y con este último acabamos. Y este está en el libro de Hechos y en el libro de Lucas. En el último capítulo de Lucas y en el libro de Hechos habla sobre también estos tiempos kairos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Jesús le dice a sus apóstoles, quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. No le dice cuánto tiempo va a ser. Solamente se quedan ahí. Desde el momento que dio la orden hasta que llegó el Espíritu Santo fueron 10 días. ¿Sí? Que corresponde al Pentecostés judío, que nosotros le seguimos diciendo Pentecostés, aunque no tiene nada que ver con esa fiesta, para nosotros es la venida del Espíritu Santo, ¿correcto? Entonces dice, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. En otras palabras, esperen el tiempo que yo sé y les va a llegar. Ustedes esperen nomás. Otra vez tiempo kairos. Miren cómo se va Dios y les deja un tiempo. Podría haber dicho, miren, quédense ahí, en 7 días vengo, ¿no? O 7 días viene el Espíritu Santo, no. Los estaba manteniendo el entrenamiento. Confíen en que yo tengo mi tiempo, ustedes están ahí. Ok. ¿Y qué hicieron ellos? Estos son otros datos. Todos estos perseveraban, que dice, unánimes en oración y en ruego. Es una actitud de, ¿me ha prometido algo Dios? Entonces, juntos como equipo, unánimes y otra vez. Y otra vez, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y esa es otra cosa, es estar juntos como familia, porque somos familia. Y en la actitud de oración y ruego. Cuando Dios nos promete algo, ¿qué tenemos que hacer? Orar. ¿Ruego para que nos responda la oración? No. El ruego no es para que responda, porque Él ha prometido va a cumplirlo. El ruego es para que nosotros estemos en el espíritu adecuado, en la situación adecuada, haciendo lo que Dios quiere que hagamos para que podamos cumplir su propósito. No es ruego, Señor, te recuerdo que tú dijiste que me vas a dar tal cosa. No, el Señor se acuerda, nunca se va a olvidar. Y son sus tiempos, ¿sí? Para que podamos cumplir todo esto. Ok, Padre Santo, te doy muchas gracias por esta tu palabra. Gracias porque tus tiempos son perfectos, aunque nosotros no lo veamos. Sabemos que tú viniste en tu tiempo y vas a regresar también en tu tiempo perfecto. Confiamos en eso, amamos tu venida, Señor, y queremos que mientras estamos acá, hasta que tú regreses, podamos ser herramientas fieles, firmes, fervorosas, fervientes, haciendo tu trabajo y mostrándonos como familia tuya. Un ejemplo de familia como el que tú quieres, para glorificar tu nombre. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Amén. Amén.